Bastante a menudo me hacéis consultas sobre estilo personal, sobre cómo expresaros si vivís en un pueblo pequeño, y también me ocurre con gente que es menor de edad y que no sabe cómo empezar a encontrar el estilo propio, a identificarse como ser individual a través de la indumentaria sobre todo. Y a mí la mayoría de las veces me es muy difícil intentar explicar y argumentar todo en mensajes de Instagram, depende de dónde me hagáis la consulta. Entonces había pensado que hacer un vídeo era una buena idea, que os van a recordar a cuando éramos pequeños y estábamos en clase de conocimiento del medio. Pero es inevitable y hay que empezar desde una base para desarrollar el resto. Y es que la pubertad, como todos o la mayoría de nosotros sabemos, es esa etapa en la que nuestro cuerpo empieza a cambiar a nivel hormonal. Empezamos a experimentar cambios en el cuerpo, cambios emocionales y psicológicos. El ciclo vital seguirá con cierta evolución, es decir, este tipo de cambios, sobre todo psicológicos y emocionales, seguirán acusándose a lo largo de los años, a pesar de que ya no estemos en esos años de adolescencia. Esto es lógico. Todos estamos influenciados por el entorno que nos rodea, nuestra historia, la familia que hemos tenido, amigos, colegio, familiares, incluso la situación geográfica, el país. Tenemos que tener en cuenta que esto que voy a decir no es categórico, no es literalmente así, son rasgos que se repiten en los individuos y que podemos decir que son generales o que le ocurren a la mayoría de púberes. Sobre todo en esta etapa tenemos que superar 4 hitos principales, y una de ellas es la independencia de los padres, que cuando somos pequeños estamos siempre bajo el ala parental o tutores legales o con quien sea que os hayáis criado. Tendemos a proyectarnos y a vernos a través de esas personas, entonces nuestra identidad no está del todo desarrollada. Lo que creemos y lo que concebimos respecto al mundo que nos rodea viene siempre determinado por esas personas que nos han cuidado desde pequeños. Llega un momento en la pubertad en el que vemos a los padres de una manera distinta, empezamos a ver los errores que cometen y empezamos sobre todo a desear tener nuestra propia identidad y nuestro propio yo. Por otro lado, tenemos que asumir una conciencia de nuestro aspecto corporal, porque empezamos a sufrir una serie de cambios que provocan una disociación brutal. O sea, llega un momento en el que no eres el que siempre has sido. Te miras al espejo y aparte de que físicamente no eres la misma persona que antes, también psicológicamente experimentas impulsos, deseos y anhelos que antes no sentías. Necesitamos sentirnos parte de un grupo o parte de un colectivo, así como en el futuro lo vamos a hacer en el ambiente laboral, en el ambiente social. En general siempre vamos a intentar rodearnos de esas personas que sean más o menos de nuestra cuerda, que nos inspiren en cierto modo. Digamos que es ese inicio, ¿no?, de nuestra relación en sociedad. Y esta es la tercera etapa que tenemos que superar, el sentido de pertenencia a un grupo, buscar a esos sujetos que van a comprenderte y a entender lo que sientes, o por lo menos con los que te sientes identificado. Si antes era tu familia, ahora empiezas a intimar y a experimentar con otras personas ajenas a ese núcleo familiar. Entonces esto es un momento también de búsqueda personal incesante. El psicoanalista Erik Erikson ha dedicado la mayor parte de su vida a definir este desarrollo humano conforme al entorno en el que nos estamos criando y con el que estamos creciendo, y sobre todo estudió esa parte en la adolescencia y en la juventud en la que venimos condicionados absolutamente por todas esas vivencias, todo eso que nos ha aportado y quitado, todas esas cosas que hacen que en el futuro tengamos traumas buenos o malos, a condicionar nuestra identidad futura, ese yo esencial que perdurará a lo largo de toda nuestra vida hasta el día en que morimos. Y todos estos factores, cada uno evoluciona independientemente del otro. O sea, no quiere decir que si en un momento ciertas partes de tu vida están dirigiéndose directamente a la vida adulta, no quiere decir que las otras vayan a la par. Por eso hay momentos en los que te sientes con ansiedad, ¿no? Y dices, joder, ¿por qué esto va tan rápido? ¿Qué está ocurriendo, no? Si es que hay partes en ese proceso de crecimiento en el que, joder, dices, coño, ¿por qué tiene esto que cambiar? ¿Por qué tiene todo que ser así? Yo estaba contento con cómo estaba, pero es inevitable porque las personas que nos rodean y el mundo que nos rodea va cambiando a la par, y tú mismo vas cambiando también según las cosas que vas viviendo. Los principales problemas es que el núcleo familiar no sabe cómo enfrentarse a esta etapa
de cambios, ¿no? Imagínate que eres un adolescente que has decidido expresarte a través de tu indumentaria, porque no tiene por qué ser necesariamente una expresión a través de la ropa, puede ser también pues una expresión a través de movimientos, de jóvenes que se meten en diferentes colectivos o grupos o formas de pensamiento. Imaginad que uno pues decide de repente volverse gótico o darks. Imaginad esos padres o ese núcleo familiar si lo encaja de manera negativa, formando parte de la identidad personal y una evolución lógica, ¿no?, de todo este desarrollo humano. Ahí está el problema, que las familias muchas veces no saben cómo lidiar con estos cambios y para algunas pues es pues algo inevitable, ¿no?, del desarrollo. Conforme van cambiando las generaciones esto va mejorando y conforme van pasando los años, porque el entorno sociocultural también influye, sobre todo en el momento en el que somos adolescentes y nos damos cuenta de que algunos de esos estadios no los hemos superado o no los estamos desarrollando adecuadamente, y esto puede venir por muchísimas razones. Imaginad que en esa etapa en la que queremos sentirnos parte de un grupo, ese grupo nos rechaza, o la mayoría de los que nos rodean nos rechazan, pues bien, pues porque no les gusta nuestra forma de vestir o nuestro físico o lo que sea. Ahí es cuando se producen los traumas y las diferencias, y por eso estoy haciendo este vídeo hoy. Si me estáis viendo padres o madres o vosotros y vosotras los que estáis en esa plena adolescencia, a mí me habría encantado ver este vídeo. Me gustaría contaros que es algo absolutamente normal y que no tenéis por qué sentiros parte de ese colectivo obligatoriamente. Tenéis el derecho absoluto a construir vuestra identidad y da igual lo que los demás piensen. Y ahora vamos a explicar por qué nos preocupa tanto lo que los demás están pensando de nosotros, sobre todo en ese momento de la pubertad. Y es que cuando estamos con nuestra familia, cuando somos pequeños, que en esto insisto mucho, pero es que es esencial para todos, siempre estamos rodeados de nuestros padres, madres, hermanos, siempre buscamos su beneplácito, y una vez empezamos a independizarnos de ese núcleo familiar, que no, independizarse no quiere decir que te vayas de casa, me refiero a una independencia psicológica, ¿no?, y emocional. Entonces, en ese momento en el que tú ves que estás en otro punto y ves que no llegas a un acuerdo, empiezas a estresarte sobremanera, ¿no? Como si el mundo fuera injusto, nuestros padres son imbéciles, que esto es algo que en general se suele pensar mucho, ¿no? Te pones en contra radicalmente de tu familia, de tus padres y tal. Entonces, cuando me consultáis, ¿no?, y me decís, oye, ¿qué pasa si mi familia no me acepta y tal? Sobre todo pido que haya comunicación, que os sentéis con ellos, que habléis, que os expreséis. Por supuesto, hay familias que son absolutamente intransigentes. En ese caso, yo animo a que vayas gradualmente, poquito a poco, que sepas argumentar sobre todo tu forma de sentir, ¿no?, y de pensar. Entonces, mientras estés más o menos centrado y tengas claras tus ideas, sobre todo que busques mucha inspiración, que te formes, que investigues sobre todos esos estilos que te llaman la atención. Hay una cosa que a mí me habría gustado saber de adolescente, y es que no tenía necesariamente que estar imitando modelos de conducta que me rodeaban. Yo estaba continuamente pendiente de lo que hace este grupo, lo que hace el otro. Es que si me he visto así no voy a estar en consonancia con ellos. Y no os estoy hablando de grupos populares ni mierdas de esas, estoy hablando incluso de grupos, imagínate, góticos o darks dentro del recreo. No es necesario que te tengas que vestir como ellos y tengas que estar absolutamente mimetizado con ellos. ¿Por qué razón creéis que yo hago la guía goth? O sea, aparte de porque me gusta y me apasiona, porque quiero que la gente sepa cuál es la esencia, ¿no?, y cuáles son los cimientos, ¿no? Y por eso doy tanto la chapa con, hostia, no hace falta que te vistas de este u otro modo, ¿no?, para identificarte como metalero, gótico o Santas Pascuas. Cada persona es un mundo y cada persona afronta las cosas de una manera distinta, pero me gustaría que en esencia tengáis claro que identificaros a través de vuestra apariencia y de vuestra vestimenta no estáis haciendo daño a nadie, no estáis cometiendo un sacrilegio, es una evolución lógica del ser humano. Nosotros expresamos nuestra identidad a través del lenguaje corporal, el lenguaje emocional, cuerpo y la acción. Y algo que tenga que ver con esto es esencial en nuestro desarrollo y en nuestro viaje a encontrarnos a nosotros mismos. Y siendo sincera, me cuesta tanto a veces retornar y volver a cuando yo tenía 15 años y 14 y cómo pensaba, y me cuesta tanto que corroboro que es tan complicada esa etapa, o sea, tan duro el saber quién eres, qué es lo que quieres, qué vas a ser,
más tarde, cuando cumples 18 años o casi 18, vas a tener que elegir cuál va a ser el resto de tu vida, ¿no? Cómo va a ser tu futuro laboral. Vas a tener que hacer un examen y elegir una carrera, y es todo una mierda. Y yo os entiendo, porque estáis ahí viéndome a través de la pantalla, y cuando venís a las quedadas, me refiero sobre todo a gente menor de edad que estáis en ese punto tan complicado y tan duro, y el hecho de que me digáis que os ayudo y que os estoy dando la mano para llevaros hacia el camino que queréis vosotros coger, que no es cuestión de imitarme ni hacer lo que yo hago. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, cuando compartís cosas por Instagram, me lo mandáis y me decís, joder, Clau, mira, estoy encontrándome a mí mismo gracias a ti y gracias a tus consejos. Aunque al principio haya sido un poco turras y un poco eso, clase de conocimiento del medio, no hay nada más bonito y más importante que ese momento en el que estás contento contigo mismo y sabes que estás yendo por el camino que tú querías, ¿no? Y que estás haciendo lo que deseas. Y muchas veces, y vuelvo a repetir, los núcleos familiares deberían abrir más su mente y adaptarse a lo que ese niño te está diciendo, porque independientemente de que esté en un momento de cambios y que tú seas un adulto y él sea un niño pequeño, también va a empezar a desarrollar su propia identidad, como a ti te pasó en aquellos años. Aunque no me acuerde de cómo me sentía en esos momentos cuando tenía 14 y 15 años, sí que me habría gustado que alguien hubiera venido y me lo hubiera dicho. Y me hubiera contado todo esto, lo del sentimiento de pertenencia a un grupo. No hubo nadie que le quitase hierro al asunto, ni siquiera un compañero de clase, ni profesores, nadie me lo explicó. Nadie vino y dijo, oye, no hace falta que estés aceptado por este grupo continuamente. Y al final yo creo que en el subconsciente acaba creando ese sentimiento narcisista de producirte continuamente y producir tu imagen continuamente para contentar a los demás. No hay un punto en el que tú, cuando dejas atrás la adolescencia, digas, hostia, es que me tiene que dar igual lo que los demás piensen de mí. ¿Y qué hago yo en Goat Clau? Pues precisamente eso, es mi lucha diaria. Que no haya preocupación por esto, que no me plantee yo a trabajar de personal shopper durante 1 año y pico y que el 90% de mis clientas y de mis clientes me dijeran, hostia, yo no me lo voy a poner porque ¿qué va a pensar este o el otro?, ¿no? Me refiero a no ser miserable, ¿no? Es tener luz y saber apreciar lo que tienes al lado y no criticarlo y no echarlo abajo. Es que de verdad yo el día que aprendí eso, y a día de hoy sigo aprendiendo, joder, nunca dejamos de crecer y de madurar, pero el día en que me di cuenta de todo ello, hostia, me ayudó muchísimo más, me abrió el camino a llevar las cosas que a mí me gustan y que me agradan, ¿no? Y a no condicionarme por el resto, porque en un mundo en el que todo está dominado por las redes sociales, por la publicidad, en el que la imagen es lo más importante, y sé que no todo se reduce a esos estilos más mainstream, es que lo he dicho muchas veces, en la comunidad alternativa es donde más haters y más turras hay. Y por eso me gustaría, una vez más, queridos y queridas, que me pongáis en los comentarios si estáis en esa etapa de la adolescencia, en qué sentís respecto a todas estas cosas que os he contado, estos momentos de tu vida en los que estás sufriendo estos cambios. Yo creo que esa adolescencia viene seguida de una post-adolescencia, es, si cabe, más dura, que es el momento en el que cómo vas a ser feliz, ¿no? Qué cosas te van a hacer feliz, y por tanto va a influir todo tu imaginario y todo aquello que te construye. Me gustaría llegar aún más, si cabe, a vuestros corazones y deciros que todo va a salir bien y que todo va a ir genial, y que te sientas como una mierda y tengas ganas de no ir a clase porque te dicen o porque te hacen. Ojalá yo pudiera hacer que eso cambie, y si lo puedo hacer con este vídeo, pues lo haré. Y si lo puedo hacer también pues para con vuestra familia o vuestro grupo de amigos, yo ya me puedo dar por satisfecha. Así que dejadme vuestros likes si os ha parecido útil, y si os gustan este tipo de vídeos no dudéis en decírmelo abajo en comentarios, y nos vemos en la próxima.